Muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a ver el tema del capítulo número 7 que corresponde esta semana, que son los estados financieros comparativos. Muy bien, pues hoy no vi gente conectada, entonces vamos a iniciar con nuestro tema de una manera directa. Vamos a presentar lo que es el PowerPoint de nuestro capítulo. Muy bien. Ok, como les decía, vamos a ver el capítulo 7 del primer curso de contabilidad del profesor Elías Lara Flores y de Leticia Lara Ramírez. Y corresponde a esta semana nuestra sesión síncrona número 6, el capítulo 7, estados financieros comparativos. Muy bien, ¿cuál va a ser nuestro temario el día de hoy? Pues va a ser el balance general comparativo. Vamos a ver los aumentos y disminuciones del capital contable y vamos a ver también cómo determinamos el capital contable final. Vamos a ver los ejercicios propios del libro al final de la misma presentación. Vamos a hacer también un repaso con el interactivo que nos proporciona el autor, en este caso para los maestros. El objetivo de esta clase es comprender el origen y la aplicación de los recursos en determinado momento. Y tenemos que, al respecto, para efecto de elaborar un balance o un estado financiero comparativo, en este caso vamos a hacer el balance general, tenemos que la NIF A7 con respecto a la presentación de los estados financieros en forma comparativa nos establece lo siguiente, que los estados financieros y sus notas se deben de presentar en forma comparativa por lo menos con el periodo anterior, exceptuando, obviamente, cuando sea el primer periodo de operaciones o inicio de ejercicios de una entidad o empresa. Muy bien, ¿cuál es el balance inicial? ¿Cuál es el balance final? ¿Y cuál es el balance comparativo? Muy bien, el balance inicial es el que vamos a elaborar al principio del ejercicio. El balance final va a ser el que se practica al finalizar o al terminar el periodo, y el balance comparativo es en el que confrontamos ambos balances. Ahora bien, ¿qué es el balance comparativo? Pues es el documento contable que muestra las alteraciones que han tenido los elementos que integran el activo, el pasivo y el capital contable por las operaciones efectuadas por la entidad durante el periodo contable. ¿Cuándo aumenta el capital? Bueno, lo vamos a ver incrementado cuando percibamos ingresos o cuando percibamos también aportaciones adicionales de capital por los socios o accionistas. ¿Cuándo disminuye nuestro capital? Bueno, disminuye cuando la entidad causa egresos o cuando aceptamos reducciones parciales del capital por parte de los accionistas. ¿Qué datos debe de contener nuestro balance comparativo? Bueno, pues en el mismo tenor que el balance general o estado de posición financiera o de situación monetaria, va a contener un encabezado que va a tener el nombre o razón social de la entidad en la primera línea. Posteriormente va a ser la mención de ser un balance comparativo y la fecha de los ejercicios que se comparan. En el cuerpo del balance vamos a encontrar el nombre y valor de cada uno de los recursos que forman el activo, tanto del balance inicial como del balance final. Y también vamos a tener el nombre y valor de cada una de las obligaciones que integran el pasivo, tanto del balance inicial como del final, y el valor del capital contable, tanto inicial como final. En el pie tenemos que vamos a tener la firma del propietario funcionario que nos autorizó el estado financiero y la firma de contador que elaboró el estado financiero. ¿Cuántas columnas vamos a emplear en nuestro balance comparativo para anotar las cantidades de las cuentas y sus alteraciones? Bueno, van a ser 4 columnas. La primera, vamos a anotar la cantidad de cada una de las cuentas que intervienen en el balance. En la segunda, la cantidad de cada una de las en el balance final, y la segunda, vamos a anotar la cantidad de cada una de las cuentas que integran el balance inicial. En la tercera vamos a anotar la diferencia, ¿verdad? Y en la cuarta, pues la vamos a emplear para anotar los signos de más o de menos, y se anota más pues cuando la diferencia es positiva y menos cuando la diferencia es negativa. La fórmula en que se basa el balance comparativo en fórmula de cuenta, pues es la de activos igual a pasivo más capital.
y en la forma de reporte, pues es activo menos pasivo igual a capital. Muy bien, ¿cuál es el balance comparativo en forma de cuenta? Pues lo mismo que el balance general que habíamos visto anteriormente. Este se usa, cuando se usa esta forma, perdón, de cuenta, se emplean las dos páginas, ¿verdad? Y en la hoja de la izquierda vamos a anotar clasificadamente el activo de los balances que se comparan con sus respectivas alteraciones. Y en la hoja de la derecha vamos a anotar el pasivo y capital contable de ambos ejercicios, clasificados y con sus respectivas alteraciones. Muy bien, ahora bien, en esto vimos algunas definiciones, como son ingresos, aportaciones adicionales de capital, egresos y reducciones parciales de capital. ¿Qué son los ingresos? Pues son las utilidades que generan los bienes o servicios prestados por la entidad. Y las aportaciones adicionales de capital, ¿cómo se definen? Son las entregas en efectivo o en especie que hace el inversionista para aumentar su capital propio, o las que hacen los socios para aumentar el capital social original de la entidad o empresa. ¿Qué son los egresos? Son los gastos que originan los bienes o servicios consumidos por la entidad. ¿Y qué son las reducciones parciales de capital? En este caso, son los retiros en efectivo o en especie que haga el inversionista para reducir su capital propio, o los que hacen los socios para reducir el capital social. ¿Cuándo aumenta o cuándo disminuye el capital? Bueno, vamos a tener reglas en este caso para cuando aumenta el capital contable. Vamos a tener que va a ser cuando aumente solamente el activo, cuando disminuya solamente el pasivo, cuando aumenta el activo y disminuye el pasivo, y cuando aumenta el activo en mayor proporción que el pasivo. Asimismo, cuando disminuye el pasivo en mayor proporción que el activo. Casos en que disminuye el capital contable: cuando se disminuye solamente el activo, cuando aumenta solamente el pasivo, cuando disminuye el activo y aumenta el pasivo, y cuando disminuye el activo en mayor proporción que el pasivo, y cuando aumenta el pasivo en mayor proporción que el activo. Es indiscutible la utilidad de la información que la información financiera comparativa tiene para los usuarios de la información cuando los estados financieros se presentan en forma comparativa, por lo menos con el periodo precedente. Muy bien. Ahora vamos a ver nuestra presentación de repaso. Sí, toda. Muy bien, vamos a compartir toda nuestra pantalla. Muy bien. Más que por alguna razón no me permite. Ahí está. Muy bien, vamos a salir de esta, porque lo que queremos es la 6, la 7, perdón. Quiero felicitarlos porque en los exámenes parciales en general les fue muy bien, obtuvieron muy buenas calificaciones, y pues bueno, eso me da un indicativo de que han estado bien aplicaditos en sus actividades y obviamente en el estudio de los capítulos. Muy bien, lo veíamos hace rato en cuanto a las normas de información financiera para la presentación y revelación de la información. Nos dice que en la práctica de los negocios se observa, pues ya desde hace mucho tiempo, que la mayoría de las entidades presentan su información financiera en forma comparativa y que la información financiera contenida en el balance general se va a incrementar significativamente si la comparamos con información similar correspondiente a periodos anteriores. Y es indiscutible la utilidad que la información financiera comparativa tiene para los usuarios cuando los estados financieros se presentan en forma comparativa, por lo menos con el periodo precedente. Y tenemos que la NIF A7, que es la que nos marca la presentación y revelación, establece que los estados financieros y sus notas, lo que ya veíamos,
se debe de presentar en forma comparativa por lo menos con el periodo anterior. Disculpen, excepto cuando se trata del primer periodo operativo, del primer periodo de operaciones de una entidad. Muy bien. ¿Qué es el balance general comparativo? Lo veíamos, es el documento contable que nos va a mostrar las alteraciones que han tenido los elementos que integran el activo, el pasivo y el capital contable por las operaciones efectuadas por la entidad durante el periodo contable. Y el balance comparativo nos sirve de base para elaborar un estado financiero básico denominado estado de variaciones en el capital contable, el cual no es tema de nuestro temario en este primer tetramestre, el cual muestra los cambios en la inversión de los accionistas o dueños durante el periodo. Los aumentos de capital, aquí lo veíamos, por ejemplo, el capital contable aumenta cuando la entidad percibe ingresos o cuando recibe aportaciones adicionales de capital. Ya vemos su definición, vemos también la definición de los ingresos y los aumentos de capital contable que producen tanto los ingresos como las aportaciones adicionales de capital van a aumentar el activo o disminuir el pasivo. Por ejemplo, en este caso se cobran en efectivo rentas por valor de 40,000 pesos. Entonces vamos a tener un incremento del activo en nuestra caja por 40,000 pesos y por consiguiente vamos a tener un aumento en nuestro capital por ingreso, que son las rentas cobradas por los mismos 40,000 pesos. Luego tenemos que a un proveedor se le paga un adeudo por 50,000 pesos con la comisión que la entidad ganó por haber vendido mercancías. Entonces vamos a tener una disminución en nuestro pasivo en proveedores por los 50,000 pesos y un incremento en nuestro capital por ingreso por 50,000 pesos por las comisiones ganadas. Luego tenemos el tercer caso en donde el propietario de la entidad incrementa su capital con una entrega hecha en efectivo por valor de 30,000 pesos. Tenemos un aumento en nuestra caja por 30,000 pesos y un aumento en capital por aportación adicional. Si se fijan, se cumple la regla en el determinado momento de que nos aumenta el activo y nos disminuye el pasivo, como en este caso vimos en el ejemplo 2, en el ejemplo 1 y en el ejemplo 3. Muy bien, ahora bien, las disminuciones de capital. Bueno, la disminución del capital contable disminuye pues cuando la entidad causa egresos. Los egresos ya veíamos su definición, gastos que originan los bienes o servicios consumidos por la entidad, o cuando se aceptan reducciones parciales de capital, que son los retiros de efectivo o en especie que hace el inversionista. Las disminuciones del capital contable nos dice que originan tanto los egresos como las reducciones parciales de capital van a disminuir el activo o aumentar el pasivo. El primer caso nos dice que se pagaron en efectivo 20,000 pesos por servicio de energía eléctrica. Entonces vamos a ver una disminución en nuestro activo en caja por los 20,000 pesos y obviamente vamos a tener una disminución en el capital por los egresos, que es el consumo de la energía eléctrica por los mismos 20,000 pesos. Tenemos el segundo, el servicio telefónico, que ascendió a los 10,000 pesos, se quedó a deber. Entonces vamos a tener un pasivo, un aumento en el pasivo en acreedores diversos por los 10,000 pesos, que es este servicio que no pagamos, y vamos a ver disminuido nuestro capital por egresos por el uso del servicio telefónico de los 10,000 pesos. Y en el número 3, el propietario de la entidad disminuyó su capital, con un retiro de varias mercancías por valor de 40,000 pesos. Entonces tenemos una disminución en nuestro activo en mercancías por 40,000 pesos y su contraparte va a ser una disminución en el capital por la reducción parcial de los mismos 40,000 pesos. Muy bien, determinación del capital contable. Para determinar el capital contable final se suma el capital contable inicial, los ingresos y las aportaciones de capital y vamos a restar de él los egresos y las reducciones de capital. En este caso, tenemos un capital contable inicial de 200,000 pesos más unos ingresos por 90,000 pesos. Y luego tenemos unas aportaciones adicionales al capital por 30,000 pesos. Y vamos a tener en determinado momento un egreso por 30,000 y una reducción parcial de capital por 40,000 pesos. La suma algebraica de esta operación nos va a dar un capital contable final
de 250,000 pesos. Muy bien, ahora aquí tenemos un balance comparativo en forma de reporte. Este consiste en anotar clasificadamente el activo y el pasivo, y el pasivo de los balances que se comparan en una sola página, ¿ok? De tal manera que la suma del activo se la va a poder restar verticalmente la suma del pasivo para determinar el capital contable de ambos ejercicios. Por ejemplo, tenemos, en este caso, el año actual, tenemos la cantidad de las cuentas que intervienen en el balance final. En el año anterior tenemos las cantidades de las cuentas que integran el balance inicial. En la tercera columna, las alteraciones o diferencia de cada cuenta. Y en la cuarta columna, los signos que comentábamos, de más cuando la diferencia es positiva y el signo de menos cuando es negativa. Ahora bien, el balance comparativo con forma de cuenta, en esta forma vamos a emplear dos páginas. A la izquierda se nota clasificadamente el activo y los balances que se comparan con sus respectivas alteraciones, y a la derecha el pasivo y el capital de ambos ejercicios también debidamente clasificados y con sus respectivas alteraciones. El empleo de las columnas, la forma de sumar alteraciones y la forma de comprobar la suma de las diferencias es idéntica a la del balance comparativo en forma de reporte. Y por aquí tenemos las soluciones a los ejercicios del libro. Tenemos el primer ejemplo de nuestro libro. Que lo vamos a ver en la página número 81, en donde nos dan los balances, en este caso actual, interior y anterior, o final e inicial. Y tenemos nuestras diferencias ya determinadas en nuestro activo y nuestro pasivo, y obviamente las diferencias en nuestro capital contable. Entonces tenemos la comprobación, en este caso, un incremento del activo de 1.111.500 pesos más, en este caso sería menos, un incremento del pasivo de 300,000 pesos, nos da un resultado de 811.500 pesos. Luego tenemos quién autorizó el balance general y quién lo elaboró. Ese es en forma de reporte, de cuenta, perdón, y ahora va en forma de reporte. En forma de reporte, acuérdense que usábamos las dos páginas, y en la del lado izquierdo anotábamos todos nuestros activos, y en el lado derecho el pasivo y el capital. Si se fijan, aquí está la línea que decíamos curva o línea Z, que es la que cancela los espacios en blanco que no están autorizados de acuerdo con la ley. Tenemos igual quién elaboró el balance y quién en este caso, quién lo elaboró, perdón, y quién lo autorizó. Y tenemos la misma operación de comprobación. Tuvimos un incremento de capital por el incremento del pasivo de 1.111.500 pesos, y el incremento del pasivo en este caso nos dio una disminución del capital. Aquí fue un incremento del activo, nos da, de acuerdo con la regla, un aumento en el capital, y un incremento en el pasivo nos va a dar una disminución del capital. Sin embargo, como pueden ver, la diferencia en este caso fue positiva. Muy bien. Listo. Pues no sé si hubo alguna confusión con el horario o el por qué no se conectó ahora nadie. Es algo muy extraño, la verdad. Pues sin embargo, la clase ya la dimos. Como quiera la voy a subir al YouTube para poder compartirles la liga y que ustedes la puedan tranquilamente ver. Hice un resumen ejecutivo a manera de poder ver un poquito lo del foro. Aquí está. Muy sencillo, la verdad. Sin embargo, creo que está bastante ad hoc al foro. En el foro han tenido una muy buena participación. Les recuerdo que las fechas del foro se deben de respetar para poder calificar su participación. En algunos casos hay compañeros que participan posteriormente a la fecha en la que se cerró el foro,
Este foro se cierra este próximo domingo, 18, a las 11 de la noche. Entonces, ténganlo muy presente para que participen dentro del horario y poder, en determinado momento, yo poder calificar sus participaciones. He tenido participaciones ya muy desfasadas y pues ya no ha sido posible el poder calificarlos. Veíamos que el tema nuestro fueron los estados financieros consolidados. Veíamos que la NIF A7, que es la de presentación y revelación, nos establecía con respecto a la presentación de estados financieros en forma comparativa que deben en determinado momento se deben presentar cuando menos con el periodo anterior, ¿verdad? Compararlos cuando menos con el periodo anterior. ¿Puede haber más comparaciones? Sí, sí puede haber más comparaciones. Muy bien. Ahora bien, la NIF A4, que es la que marca o nos dice las características cualitativas de los estados financieros, nos dice que la comparabilidad, pues es una de estas características cualitativas de la información. Y tenemos que para que la información financiera sea comparable, debe permitir a los usuarios generales identificar y analizar las diferencias y similitudes con la información de la misma entidad y obviamente con la de otras entidades a lo largo del tiempo. Tenemos que la emisión de la información financiera debe estar apegada a las normas de información financiera o NIF, dado que esto favorece sustancialmente su comparabilidad. Al generar estados financieros uniformes en cuanto a estructura, terminología y criterios de reconocimiento, asimismo, la aplicación del postulado básico de consistencia coadyuva a la obtención de información financiera comparable, en tanto que el comparativo se realiza entre información preparada. Si se realiza entre información preparada con diferentes criterios o métodos contables, pierde totalmente su validez. Y de acuerdo con la NIF A2, que es la de postulados básicos, la consistencia implica, ante la existencia de operaciones similares en la entidad, debe corresponder un mismo tratamiento contable y el cual debe permanecer a través del tiempo, en tanto no cambie la esencia económica de las operaciones, lo que veíamos con la sustancia económica en los primeros capítulos. Recordando que las restricciones a las características cualitativas son la oportunidad, es decir, que se presenten en tiempo y forma, la relación entre el costo y beneficio para obtener dicha información y el equilibrio entre las características cualitativas, ¿verdad? Entonces, este pequeño resumen se los voy a subir a la plataforma también para que ustedes lo tengan. Y por último, vamos a ver un estado financiero que bajé de la red. Ahora sí, vamos a presentarlo. A ver si en una pantalla nos deja verlo. Aquí está. Estos son los estados financieros de la Bolsa Mexicana de Valores. Son los últimos que se presentaron en el ejercicio del 2020. Aquí está, Bolsa Mexicana de Valores. Es el ejercicio de la propia Bolsa Mexicana de Valores. Sus estados financieros son consolidados al 31 de diciembre de 2020 y 2019. Aquí está el efecto de la comparabilidad de la que hemos estado hablando. Ahora bien, en este caso es el informe de los auditores. ¿Qué auditor es el que está, pues ahora sí, valga la redundancia, auditando a la empresa? Pues es Ernst & Young. ¿Y cuáles son los estados financieros que se están presentando? El de situación financiera o balance general, el estado de resultados, que ese es el que vamos a ver en el próximo tema, y hay dos maneras de presentarlo, también como de resultados integrales, le llamamos, o estado de resultados integral. Y otro es el estado de cambios en el capital contable, que fue el que nos arrojó nuestra comparabilidad de los dos balances, y el estado de flujos de efectivo. En este caso todos son consolidados.
porque tiene subsidiarias la misma bolsa. Y obviamente las notas a los estados financieros consolidados, que son parte esencial de la información financiera. Aquí está lo que yo les decía, una de las 4 firmas o Big Four, que es la de Ernst Young, es la que está auditando en determinado momento a la Bolsa Mexicana de Valores. Ella como ente que administra y que regula todo este tipo de situaciones de acción, de empresas que forman parte de nuestra Bolsa Mexicana de Valores, bueno, ellos también deben de ser auditados, ¿verdad? Y lo que yo quería que vieran, este es un informe, propiamente tiene más de 70 páginas, sin embargo, vamos a ahorita verlo. Simplemente lo que quiero que vean es el estado financiero donde está comparado. Aquí están. En este caso estamos viendo el balance general o estado de situación financiera o estado de situación monetaria. Son consolidados por la razón que les decía, tiene subsidiarias. Entonces está resumiendo o integrando toda la información de ellos. Y vemos cómo este es un activo presentado en forma de cuenta, donde vemos los activos del lado derecho de la página y los pasivos y el capital contable del lado izquierdo. Tenemos al término al ejercicio, perdón, al 31 de diciembre del año 2020 y 2019. En este caso, bueno, pues no ponemos las diferencias ni las columnas, porque esta es la forma ejecutiva de presentar el estado financiero. Si se fijan, hay algunas notas en cada una de las cuentas y las notas las vamos a ver ahorita más abajo. En este caso, tuvieron un incremento en su activo y su capital contable también tuvo un incremento, ¿verdad? Ok. Lo que decíamos, las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros consolidados, que ya como se los mencioné en la retroalimentación que les di el día de hoy, donde hablábamos de los 4 estados financieros, que son estos, y en cada una de las normas de información financiera o NIF, donde vemos, por ejemplo, el balance general, lo veíamos en la NIF B6, luego teníamos el estado de resultados en la NIF B3 y el estado de flujos de efectivo en la NIF B2 y el estado de cambios en el capital contable en la NIF B4, que no por cuestiones de tiempo, pues no alcanzamos a verlo, ¿verdad? En esta ocasión. Déjenme ver dónde estaba. Ya, estaba presentando aquí lo de la bolsa. Por ejemplo, aquí tenemos el estado de resultados, que bueno, pues aún no lo hemos visto, es nada más a manera de que ustedes lo observen. Quiero llegar al estado de resultados integral. Bueno, aquí ya vamos a ver otras cuentas que forman parte del mismo estado. Y este es el que nos dio el resultado, el estado consolidado de cambios en el capital contable. Bueno, nace de ese comparativo que hicimos nosotros, ¿verdad? Donde vemos los saldos en los diferentes años y el saldo al que llegamos de acuerdo con las diversas acciones que haya llevado a cabo la empresa. ¿Para qué? Para incrementar o decrementar su capital contable. Muy bien. Y por último, el estado de flujos de efectivo, que tampoco es tema de nuestro, en determinado momento, de nuestro currículum, en este caso, o de nuestra carga académica. Pero bueno, a manera de información general, vamos a ver flujos de efectivo por actividades de operación, por actividades de inversión y por actividades de financiamiento. Y esto nos va a decir cuánto realmente fue el efectivo que nosotros en determinado momento movimos en nuestra empresa. Y luego ya vemos todas las notas a la información financiera propias del auditor. Muy bien, esto es algo que pues, debemos de determinar en las notas. Bueno, pues nosotros vamos a plasmar todos aquellos actos o eventos que consideramos importantes, si cumplió o no con las normas de información financiera. En este caso las IFRS, pues son
las normas internacionales de información financiera, de acuerdo con el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, que es la IASB. Muy bien. Y ahí damos toda la información sobre nuestra información que presentamos. Vamos a dejar de presentar. Muy bien, muchachos, pues esta fue nuestra clase del día de hoy. Nos vemos la próxima semana con el siguiente tema, que va a ser las cuentas principales del estado de resultados. De nuevo, muchas felicidades por sus exámenes. Les fue muy bien, demasiado bien, diría yo. Estoy muy gratamente, contento, estoy me siento muy realizado porque la verdad se han aplicado bastante. En los resultados se ve, en los resultados nos damos cuenta y pues bueno, queremos que sigan ustedes así, que sigan esforzándose, que sigan cumpliendo con sus tareas, en este caso sus actividades SCORM y obviamente con los foros, ¿verdad? Es bien importante que participen en el foro. Ahora bien, una de las reglas principales del foro pues es ingresar en él en tiempo y forma. ¿Qué quiero decir? En la semana en la que corresponda, primero. Segundo, normalmente el foro dentro de las reglas nos dice que son 2 párrafos los que ustedes deben de participar. Sin embargo, cuando veo que las participaciones son concisas, son completas y van de acuerdo con el tema, aunque no cumplan esta regla, estoy calificando su foro con el máximo que es de 8. Recuerden que los otros 2 puntos los van a ganar de acuerdo con las réplicas que hagan en los foros de sus compañeros. La réplica no es decir, excelente compañera, está muy bien, estoy de acuerdo con su comentario, sí lo pueden decir, sin embargo, deben de exponer ustedes el por qué consideran que están de acuerdo o en desacuerdo, de una manera respetuosa, ¿verdad? Siempre debemos de manejarnos de una manera respetuosa, no utilizando solamente mayúsculas. Recuerden que estamos ahora sí que totalmente en una escolaridad en línea. Entonces, dentro de las reglas o normas de etiqueta en la web, pues es no escribir en mayúsculas todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque damos la impresión de que estamos gritando. Y pues no estamos gritando, estamos conversando, estamos platicando, estamos aportando nuestras opiniones a los foros. Entonces, mucho cuidado con eso, nada más. Y por lo demás, muchas felicidades. Sigan participando en el foro. Se cierra hasta el próximo domingo. Igual la entrega de la actividad SCORM les ha ido muy bien. Traen muy buenos promedios. Y para aquellos que por alguna otra razón se han retrasado o no han podido cumplir con sus actividades, pues bueno, les quiero comentar que al final del Tetra vamos a tener o vamos a darles la oportunidad de que hagan una actividad extraordinaria. Va a ser un ensayo de los primeros capítulos que vimos en la primera parte del Tetra. Y con ese, igual, si no les fue muy bien en el examen, por alguna otra razón, si en las 2 oportunidades que se les dieron no fueron tan altas sus calificaciones, van a poder promediar con ese ensayo. ¿Ok? Ya en su momento les vamos a dar las normas para que ustedes lo elaboren. Pero de antemano quiero decirles pues que de nuevo muchas felicidades. Nos vemos la próxima semana, compañeros. Que pasen un excelente fin de semana y una bonita tarde, noche, el día de hoy. Vamos a detener nuestra grabación.